Hola, bienvenidos a este nuevo video del tutorial de Atlantis Studio. En el video anterior habíamos terminado de texturar toda la casa. Lo que nos faltaría es agregar los objetos y detalles que no habíamos agregado por cuestiones de practicidad en el programa de modelado, como son el equipamiento, tal vez vehículos, personas y la vegetación. Entonces vamos a pasar a la pestaña de los objetos. Aquí tenemos la carpetita, está vacía, no tenemos ningún objeto insertado. Vamos a proceder a ir a nuestra biblioteca, objetos, y aquí tendría mis carpetas con los objetos que ya trae por defecto el Atlantis, otros que me he descargado y otros que he creado. Entonces vamos a proceder a colocar algunos objetos. Por ejemplo, antes que nada, para entender el funcionamiento, voy a colocar esto. Para colocar un objeto, básicamente van a la carpeta, igual que con las texturas. Apretan, arrastran y les va a marcar las texturas. ¿Por qué? Porque el objeto necesita una base, una textura de apoyo. Si yo suelto aquí, el objeto se va a apoyar ahí. Si nosotros apretamos aquí, podemos arrastrarlo. Y fíjense que el objeto va a seguir la base de la textura. Si nosotros pasamos el mouse sobre otra textura, el objeto se va a apoyar sobre esa textura. ¿Sí? Entonces vamos a dejar esto aquí. Está mal dimensionado porque puede darse la situación de que el programa de modelado no trabaje con las mismas unidades que el Atlantis. Entonces viene con otra escala, pero eso no es ningún problema. Las escalas, las medidas se las cambian acá, en esta parte. Fíjese que cuando hacemos clic sobre un objeto, aquí en la carpetita nos resalta qué es lo que tenemos seleccionado y aquí están sus opciones. No son muchas. Básicamente van a tener una foto, una imagen, las texturas que tiene encima este objeto y la posición y la rotación. Nada más. Es muy simple. Ahora, a la hora de posicionar los objetos o a la hora de crearlos hay que tener en cuenta algo que vamos a ver aquí en la vista en 2 dimensiones. Nos vamos a acercar y aquí nos van a ir marcando todos los objetos que tenemos insertados. Bien. ¿Qué es ese círculo azul? Eso vendría a representar el eje del objeto, el eje de referencia del objeto. ¿Para qué sirve ese eje? Fíjense que en la vista, en la ventana, nos aparece el objeto con el eje, ahí está titilando. En este caso yo tengo el eje centrado de forma en planta. Si vamos a la vista frontal se darán cuenta de que el eje está en la base, en la parte más inferior, la parte más baja del objeto. Entonces, ese objeto es el que va a utilizar, ese eje es el punto que va a utilizar el objeto para apoyarse sobre las texturas. Es muy importante de que esto esté posicionado de la manera más adecuada, porque si no su objeto va a estar mal colocado. Más que nada cuando van a crear objetos, porque si yo hubiese descargado esta maceta y el eje hubiese estado aquí en el medio, eso es algo que no depende de mí. Entonces tengo que empezar a posicionar el objeto de forma manual, así en la vista. Ustedes se van a dar cuenta cuando estén trabajando con diferentes objetos, que los ejes por ahí están en posiciones muy incómodas porque no se tuvieron en cuenta a la hora de modelarlos. Este objeto lo modelé yo, lo creé yo, entonces sabía que el eje tenía que estar ubicado ahí. Bien. Entonces, vamos a aplicarle unas texturas al objeto. Primero que nada voy a copiar la textura del hormigón y se la voy a aplicar a la maceta. Bien. Voy a tomar la textura del pasto
y se la voy a aplicar aquí a la vegetación. Listo, no voy a tocar más nada. Vamos a la vista superior y voy a posicionar esto. Primero lo voy a escalar porque está enorme. Aquí tienen las medidas en eje Z, eje Y y eje X. Voy a cambiar la altura, tiene 3 metros de altura, la voy a cambiar a unos 50. Bien. ¿Por qué si yo cambié esta medida, cambiaron también estas? Porque está encendida por defecto esta opción de escalar de forma proporcional. Significa que si yo tuviese un cubo, un objeto que fuese un cubo de lados iguales, y yo tuviera encendido esto y le cambiara la altura, también se cambiarían las otras dimensiones para que el cubo siga conservando su forma simétrica. Si nosotros queremos deformar el objeto, como por ejemplo una mesa, puede ser que queremos darle las medidas justas, entonces apagamos esta opción y le colocamos las medidas que tendría que tener la mesa. ¿Sí? Vamos a posicionar el objeto, vamos a colocarlo acá. Bien. Una vez que tengo el objeto escalado y con las texturas que me gustan, voy a copiarlo y voy a ir colocando cuantos yo quiera. Vamos a colocar algo por acá. Bien. Vamos a poner otro por aquí. Bien. Perfecto. Para ir a la planta alta, vamos a tomar esto. Lo vamos a copiar y lo vamos a colocar vamos a apoyarlo en la terraza. Y aquí en vista seguimos copiando. Vamos a poner algo aquí. Aquí lo estoy haciendo muy improvisadamente. Yo calculo que cuando ustedes tengan su proyecto ya sabrán qué es lo que hay. Es más, esta casa la hice sin tener en cuenta las medidas. Básicamente es un volumen que lo armé de forma rápida. Bien, tenemos las macetas. Vamos a colocar, por ejemplo, unas sillas aquí. Bien, sillas. Vamos a colocar, qué sé yo, esta. Vamos a ponerla ahí. Vamos a acomodarla. Aquí la vamos a copiar acá. Vamos a copiarla aquí. Vamos a rotarla. Bien. De la misma manera que como habíamos visto con las luces artificiales son básicamente objetos. Entonces estos se colocan de la misma manera, exactamente de la misma manera. Fíjense que si yo quiero moverlo y aprieto Shift, me aparecen los ejes, las líneas de referencia, a 45 y a 90 grados. Entonces vamos a colocar una pequeña mesita. Mesas, más abajo, mesas. Vamos a colocar, ¿por qué no? Esta. Ahí. Vamos a redimensionarla a una medida que me sirva, como por ejemplo unos 50 por 0,5. 50 está en centímetros con una altura de 40, por ejemplo. La vamos a posicionar por aquí. Y le vamos a dar la misma textura que las sillas. Listo. Vamos a colocar un auto, ¿por qué no? Si no, ¿cómo van a llegar a esta casa que está en medio del monte? Vehículos, transporte. Vamos a colocar algo como... Estos objetos ya vienen por defecto en el Artlantis. Igual hay infinidad de componentes que se pueden descargar. Yo les recomiendo, por ejemplo, a aquellos que utilizan SketchUp, la biblioteca de Google SketchUp. Ahí tienen una cantidad de cosas.
Lo único que tienen que hacer es convertirla en objeto de Atlantis, que eso ya lo vamos a ver en un momento. Cuando no tengan objetos que quieran colocar, no tiene ningún sentido encasillarnos en la biblioteca que tenemos. O sea, el objetivo es personalizar todo. Vamos a colocar esta camioneta. Sí. Vamos a colocarla aquí.